Esto que acaban de escuchar es una interpretación de una partitura de la parte derecha del tríptico El Jardín de las Delicias, una de las pinturas más importantes y más representativas de la historia del arte, principalmente del Museo del Prado, creada por Jerónimo Bosch, el Bosco. Y esta cápsula va dedicada a él y su relación conmigo. Espero la disfruten. Recuerdo, cuando era muy joven, mi papá me llevaba a una librería de Coyoacán en donde había una sección de libros que siempre me llamaba la atención. Eran los libros de arte. En ese entonces no había internet, por lo que la información visual era mucho más reducida de lo que tenemos ahora. En su momento me compró un libro del Bosco. Fue mi primer libro. Cuando vi esas pinturas inmediatamente atraparon mi atención y me hipnotizaron hasta la fecha. De ahí, probablemente me comencé a interesar por las artes visuales en serio, porque me atrajeron en su momento obviamente las pinturas, la temática, la técnica, ver tantos desnudos conviviendo en una pintura tan antigua, aún no contaba con tanta información. Con el paso del tiempo, comencé a indagar un poco más sobre la obra del Bosco, hasta que descubrí que era un pintor del siglo XVI, que era precursor de los surrealistas, movimiento que ya conocía y que en ese momento me encantaba. Pude conseguir posteriormente más libros y siempre llegaba a las mismas interpretaciones religiosas, moralistas, pero nadie que pudiera conectar realmente con el proceso creativo. Me interesaba imaginar al artista más allá de su tiempo, cómo pudo ser, qué pensaba, cuál era su entorno. Obviamente siempre me interesó más indagar en las imágenes, que éstas solamente fueran, sin tanta interpretación o carga ideológica o histórica. Siempre he creído que los artistas conectan con nosotros de una forma intuitiva y espiritual más que intelectual. No hablaré mucho de la obra porque hay demasiado contenido en línea que lo explicará mejor que yo. Además, mi experiencia y concepción es mucho más emocional e intuitiva que no podría transmitirla en palabras. Creo que en las artes cada obra es diferente para cada espectador. Solo explicar que detalla la creación del mundo, el paraíso, el jardín de las delicias, que en mi punto de vista es la vida misma, y finalmente el infierno, según la concepción medieval del mismo. En algún tiempo hice mis propias interpretaciones de algunos fragmentos de las obras del Bosco, pero nada era suficiente, tenía que hacer muchísimo más vivencial mi búsqueda. Me tardé muchos años desde mis primeras inquietudes para poder ir a conocer finalmente esas obras al museo en donde están desde el siglo pasado. Finalmente pude llegar a Madrid, al Museo del Prado, y recuerdo perfectamente que al conocer la ciudad, lo primero que hice fue dirigirme al museo. En el Museo del Prado no se permiten fotografías, por la antigüedad de las obras, pero fue uno de los momentos más importantes, emocionantes y felices de mi vida. Fui el tercero en la fila y como había estudiado el museo desde un día antes, no perdí el tiempo y fui el primer visitante de la sala del Bosco. Pude contemplar sin prisa, por fin, el Jardín de las Delicias. Sin embargo, a pesar de haber llegado ahí, para mí no fue suficiente. Sabía con anterioridad que esas obras habían sido traídas a España por Felipe II al Escorial, por lo que decidí trasladarme de Madrid a esa población y conocer la impresionante construcción que habían hecho un palacio, fortaleza, monasterio, porque tenía noción de las leyendas que decían que el antiguo rey contemplaba desde su habitación las obras del Bosco, que incluso tenía una de ellas sobre su cama. Lamentablemente no se permiten tomar imágenes en el interior de la construcción, por lo que solo comparto las que me fueron posibles. Estaba verdaderamente emocionado por haber llegado ahí, pero aún me quedaba la sensación de que esta era una visión española de uno de los más importantes pintores flamencos. Entonces, un año más tarde decidí ir aún más lejos, al lugar en donde el Bosco había nacido y por el cual llevaba su nombre. Esto es Bolduque o Hartenbosch o Den Bosch al sur de Holanda. Tenía noción de este lugar por un video que hicieron conmemorando los 500 años del Bosco, pero jamás imaginé estar ahí. Al llegar, noté que el Bosco era el personaje más importante del lugar, aún 500 años después de su nacimiento, que el pueblo era apacible
y que parecía que el tiempo y el espacio habían estado esperándome. Hay un recinto en donde se materializan muchos de los personajes pintados por el Bosco y se recopila la totalidad de su obra, con fichas en inglés, holandés y español. Obviamente, una reproducción en donde finalmente no aguanté la tentación de tomarme la foto junto al Jardín de las Delicias. Me quedo en silencio para que la experiencia de encontrar estos lugares sea tan placentera como lo fue para mí. Quise compartir este video porque en verdad estar cerca del lugar de un ídolo te hace creer que puedes comprender aún más su obra. El respirar su aire, el ver el color de los cielos que miró, hace que la vida nos traslade a esos espacios como si estuviéramos ahí desde hace 500 años. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido compartir contigo esta experiencia. En verdad, este es un sueño que fue muy importante realizar para mí. Tengo toda la gratitud al universo por haberme permitido regresar con bien y haber podido aprender muchísimo más profundamente a este gran artista que admiro y respeto, como ya se dieron cuenta. Muchísimas gracias. Espero que te suscribas a mi canal para ver muchos videos más. Nos vemos a la siguiente. Gracias.